Doctor, ¿estamos en Argentina? Estamos en Argentina y todos temas para engancharse. Me salía de las vainas mientras estaba allá atrás, iba escuchando las distintas cuestiones. Díganos algo bueno, doctor. Va a haber que pensar y mucho. Ahí. No, convengamos que el tema de los jubilados, por ejemplo, que está pasando con el PAMI, es una crítica constante. Indudablemente tiene que ver con que se han transformado en variable de ajuste. El ahorro, para que los que tienen bonos puedan cobrar sus bonos, le están cortando a los jubilados. Es así. El Estado se comprometió a pagarle a la gente que compraba los bonos. Y bueno, ahora quieren cobrar. ¿Y a quién es más fácil? ¿Quién no tiene la capacidad de salir a las calles, cortar las rutas? Los jubilados. No pueden parar el país. Pero cuidado, porque este atropello, este abuso, nos está llegando a todos. Todos sabemos que en algún momento, si Dios quiere, vamos a ser jubilados. No solo hay que pensar en los de hoy, no hay que ser egoísta y mirarse el ombligo y estoy trabajando bien, porque hoy trabajando bien te compraste un auto, resulta que te jubilaste, y cuando te jubilaste porque te compraste ese auto, laburando, o hiciste tu casa laburando, no vas a tener los medicamentos, que es clave en el sistema jubilatorio. Cualquier obra social de sistema jubilatorio, aquí tenemos una y que fue siempre muy buena, sabe que el principal tema son los medicamentos. Claro, obviamente. Pero es una obra social, no escapa al sistema de obras sociales, pero tiene leyes especiales dictadas exclusivamente para el PAMI. Y entonces los jubilados, que no son los únicos que utilizan esta obra social, esto le pasa a los excombatientes de Malvinas también. Por ejemplo, sí, exactamente, que si no tienen para pagarse determinados medicamentos quedan afuera. Ahora, ¿esto está bien que tenga que demostrar la señora que no tiene un auto? No. Esto es obvio que está mal. Obvio que está mal, como tantas otras cosas. Las bases de datos, si bien las saben cruzar para ser aportantes truchos, pero no para constatar cuál es la real situación dentro de este marco de alienación. Porque digo, el problema es que estamos mirando si el jubilado tiene o no un auto. Claro, sí, es verdad. Ese es el punto. Si el jubilado se construyó una casa en un barrio lindo, que cuando llegó no tenía nada, hace 40 años, construyeron la casa, pelearon por el pavimento, pelearon por el agua, el gas resulta que vale mucho, dicen no te tocan los medicamentos en el momento que más lo necesita en su vida. Esto es, evidentemente los concejales, los muchachos, no les queda otra que meter la cabeza atrás de la tierra porque es indefendible. Y esto es simple, o se ponen a la cabeza de la gente para estos reclamos o siguen con la cabeza escondida bajo la tierra. Bueno, Pablo Fiameni, que fue presidente de la vecinal allí en Capitán Barbo Villa Margarita, pregunta si hay alguna especie de organismo, él nombra aquí Defensoría del Pueblo, que pueda estar al frente de los reclamos. En este caso hace mención a los tarifazos de gas, de luz. Nosotros tenemos por estructura constitucional la Defensoría del Pueblo de la Nación, que en realidad no es la encargada de defendernos como consumidores. Tiene que llevar a los legislativos que el Estado está funcionando mal. En este caso, al legislativo de la Nación plantearle estas cuestiones. Pero ustedes saben que la ley antitarifazos fue vetada, así que los tarifazos están vigentes, son ley, y la ley no es un reclamo popular y cambio de leyes. Nada más. Insistir con que se modifiquen las leyes. ¿Por qué? Es largo el tema energético, pero nuestra matriz... La matriz energética argentina es basada en el gas, en los combustibles fósiles, basada en el gas fundamentalmente, luego el petróleo, un poquitito de energía nuclear, un poquitito de energías renovables. ¿Y qué pasa? La han dolarizado. Ahora, el gas lo producimos acá. Es cierto que puede haber el ingreso de gas desde afuera, pero el número importante se produce acá en Argentina. Y en Argentina no estamos dolarizados, ni queremos estar dolarizados. Nos ha ido mal cuando se empieza a hablar de que nos vamos a dolarizar. Cada vez que hablamos de que nos empezamos a dolarizar es porque nos están bajando el salario real, nos están bajando el valor de nuestras empresas. O sea, la Argentina hoy, cuando aumenta el dólar, ¿sabe lo que pasa? Usted cobra menos. Pero además... las empresas nacionales valen menos, todo vale menos, porque lo que se valoriza es la divisa extranjera. ¿Quiénes son los únicos que viven de la divisa extranjera? Aquellos que están relacionados con el mercado agroexportador, que cobran en dólares.
pero pagan en pesos. Claro. Negocio, después vienen pero... acá a pagar en pesos. Claro. Y, por ejemplo, un gran establecimiento agropecuario, gigante, el componente energético es ínfimo. En cambio, en su domicilio, el componente energético es muy importante. O en una empresa que tiene como eje la energía para su producción, que necesitan hornos y demás, el componente es muy caro. Si está dolarizado, ¿a dónde vamos a ir? Claro. Con sueldos despreciados. Es un Walter, error. teníamos otro objetivo hoy, pero Veníamos nos fuimos. con montones de temas. Hasta con el Día del Árbol me quería enganchar. Mira, con eso te digo todo. Juan Balgin, creo que es. Olvídense, amigos reporteros, bien lo dijeron apenas asumieron los concejales del PRO, ellos son representantes del gobierno. Yo pensaba que era un error de interpretación, pero parece que no. Siguen a rajatabla las órdenes que llegan de Buenos Aires, en vez de defender los intereses de quienes lo votaron. Gracias por estar éxitos, nos dice Juan. Esto suele pasar mucho, claro. ¿no? Convengamos que esto suele pasar, que aparece esta disciplina partidaria, pero en realidad son representantes del pueblo, los votamos. Cualquiera de nosotros, de los que nos está escuchando, puede ser mañana concejal, diputado, y no hay que olvidarse de eso, que el que vota es la gente. Totalmente. Jorge, me dicen, pregúntale al doctor Walter Gómez si se puede hacer algún tipo de presentación frente al PAMI o hay que ir a algún organismo del Estado contra el PAMI. Depende. Con el PAMI tenemos muchísimos tipos de problemas. Los reclamos suelen ser, primero hay que hacerlo, ¿no? Ante el PAMI, salvo que también ya se ha creado como una especialidad dentro del derecho, los expertos en amparos contra el PAMI. ¿Por qué? Porque son tantas las macanas que se mandan que a veces hay que correr a un juez a pedirle que ordene, que le den la prótesis, que realicen una tarea que debería ser de lo más lógico en una obra social de personas mayores. Totalmente. Pero sí, hay que plantearlo ahí. Después hay una serie de recursos ante el ministerio. Normalmente las cosas graves terminan en amparo judicial. Ahí está, claro. Acá me pone una señora, me manda un extracto, una publicación que dice: no, si te llega una boleta abultada de luz no hay que pagarla, hay que defender nuestros derechos. Tampoco es el mensaje ese, ¿no? Porque después te la cortan. No, salvo que sea masivo. Hay que ¿no? tomar la segunda parte también, a defender ver. nuestros derechos. Si te llega una boleta de cualquier servicio público que excede el promedio de lo que habitualmente pagás, y ese exceso supera el 75%, estás en posibilidades de pagar el promedio y protestar por el resto. Ajá. Eso sí, la Ley de Defensa del Consumidor lo tiene previsto. El exceso en la facturación, la sobrefacturación, no un 5, un 10% más, un 75% más. Te podés presentar pagando el promedio y reclamando por el resto. ¿Qué es lo que ocurre? Es la propia empresa la que va a evaluar si está bien o mal facturado. Y si la empresa no te hiciera lugar al reclamo, te va a cobrar con intereses la diferencia. Claro. Soy Mirta, tengo una sola propiedad y no tengo auto, y sin embargo me quitaron los medicamentos hace aproximadamente un año. Terrible la situación que vivimos los jubilados. Todos padecemos, nos mandan de un lugar a otro, tenemos nuestros derechos totalmente censurados. No soy de partidos políticos, pero es vergonzoso e indigno lo que estamos viviendo los argentinos. Pobres niños y jubilados, muy triste todo. Me tengo que manejar en remis, que es un lujo. Así casi que ni me muevo. Acá me lo abrevian con la M y yo vengo... Mirta, claro, no se mueve porque no le puede pagar el remilla. Claro, increíble, ¿no? Tintintín Rosa, escuchó sobre la supuesta quita de pensiones y jubilaciones. ¿Es cierto? Por favor, ¿qué pueden informar? Lo sigo por la FM. Recuerdo, esto no es nada más terrible. No nos alcanza para poder comer, ni siquiera para vestir. No sé, ¿escuchaste algo? No, al momento no. ¿No? Lo que sí hay varios papers que le llaman, varios papeles que están dando vuelta donde se proponen distintas alternativas para el ajuste. Claro. Y una de ellas es o congelar una me consultaron directamente, la de congelar las jubilaciones otorgadas por moratoria. Otro de los proyectos es limitarlos en cuanto a determinados aumentos, que ya hubo una limitación. ¿Recuerdan ustedes cuando se discutió la reforma previsional el año pasado, que se hablaba de que se volvía al 82% móvil? Sí. Una falacia. Sí. En realidad, aquellos que se jubilaban y que habían tenido determinados ingresos, no podía ser inferior el primer ingreso que al 82%
que había que sacar de una fórmula. La realidad es que el resto de los trabajadores no, el resto de los jubilados no les volvía el 82%, era solamente para este monto inicial desde donde se arrancaba, pero eso está limitado. Pero se está hablando de limitar también este tipo de jubilaciones. Ariel dice, aclará, me dice la producción, que llamen y tengan paciencia porque hay muchos llamados y no lo podemos atender a todos. Perfecto. Dice, hay que pagar un mínimo de 120 pesos para que no te corten el servicio de energía. No le llegó la segunda parte del mensaje. Dice, Lucía, hay que pagar un mínimo de 120 pesos para que no te corten el servicio de energía. ¿Es así eso? ¿Hay que consumir 120? Mínimo, no. Lo que puede ser alguna resolución interna de la EPE, vendría bien que lo aclarara algún funcionario. Bien. Que están haciendo eso, pero la sobrefacturación tenés que pagar lo que venías pagando históricamente. Eso es lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor. Y discutir el resto. Pablo Fiameni, cito texto, funciones defensoras del pueblo, sin perjuicio de presentar la denuncia de hechos delictuales, básicamente el defensor del pueblo efectúa recomendaciones a los funcionarios, propone la modificación de normas legales, efectúa críticas y amonestaciones y hace pública su labor a través de informes. Ejerce la defensa del individuo y la comunidad tanto en el plano de los derechos fundamentales, derechos económicos, protección del consumidor, como en los intereses difusos. Esto es un complemento de lo que decía antes, si podía la Defensoría del Pueblo defender. La Defensoría del Pueblo no tiene la capacidad de sancionar. No es autoridad de aplicación de ninguna ley en particular. Es un organismo que controla, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, si empieza a recibir muchísimos problemas de transporte, puede determinar que se estudie el transporte y que se haga una recomendación a quienes designan el funcionario, que es el Poder Legislativo, y recomendar que se modifique la ley, que se haga una resolución. Ha actuado también en representación de los intereses difusos, es decir, vamos a hacerlo muy cortito, los intereses de todos. Claro, exactamente. Esos intereses que son de él, pero también son míos, pero no es específicamente mío, ni de Ariel, ni de usted. Ha actuado, en algunos casos puede hacerlo, y hay provincias que los tienen regulado con mayores facultades que otras. Después está la Nación, con su propia Defensoría del Pueblo, que es un organismo constitucional, y que también tiene una serie de funciones, pero los que van a legislar son los legisladores, los elegidos, diputados y senadores. El que ejecuta es el Poder Ejecutivo, y quien los controla, que no cometan una arbitrariedad, que no se vayan de la ley, que no cometan una inconstitucionalidad, es el Poder Judicial. Eso es la base de la República y es precisamente lo que está en cuestión hoy, ¿no? Bueno, Walter, le dejamos para la semana que viene el tema de celulares, ¿te parece? Y lo hacemos. Es que si abrimos el tema celulares, también, el tema celulares siempre fue una cuestión complicada para defensa del consumidor. El tema celulares, la gente... Hay cuestiones técnicas, hay cuestiones netamente de facturación, sobrefacturación, todo lo que usted pueda encontrar en temas de defensa del consumidor, en celular están todos juntos. Está, claro. Y mal servicio ni hablar. Bueno, ¿no? te digo, creo que lo charlábamos contigo por privado cuando venías a hacer este micro, vino a la Defensoría del Pueblo y es el reclamo top, está al tope de los reclamos de la gente. Es que siempre lo es, salvo en algunos momentos, mire, estuve muchos años en defensa del consumidor, salvo el 2002, me acuerdo. El primer mes de enero del 2002 me había quedado de guardia yo justo. Pensaba pasar un enero tranquilo. Bueno, lo que pasó, ahí cambió. ¿Por qué? Corralito, quejas financieras, superaron todo. Claro. Pero si no, lo habitual son los servicios públicos, dentro de los servicios públicos los celulares, y con algunas cosas específicas. Lo dejamos para la semana que viene. Hay una admiradora de, no tanto mía, sino suya. El fan club. Dorita, me dicen, que le manda muchos saludos. Gracias. Y dice, ¿cómo hace para estar? ¿A la madrugada, a la noche, a la tarde, a la mañana siguiente? No, estamos grabados y se repite el informativo permanentemente. Pero el fan club es así, lo sigue permanentemente. Ahí está. Un tema, mañana es el Día del Árbol. Sí. Nosotros hemos tenido una relación como sociedad bastante complicada con el árbol. Allá Sarmiento, nosotros decíamos en un estudio que hicimos alguna vez, fue el primero que hizo la colonización arbórea de La Pampa.
pampa, mandaba a plantar árboles. Luego esto como que se detuvo, recién vino una segunda colonización en la época de Juan Perón, donde muchos de los árboles que hoy se ven cuando uno recorre la ruta argentina son de aquella época. Lo cierto es que amamos los lugares donde hay árboles, pero después construimos nuestra casa y los cortamos. Claro, es verdad. Los hachamos para que se vea al frente. Sí, exactamente. O le construimos en el medio de la plaza algún bien que puede ser útil, necesario, y cada vez tenemos menos espacios públicos. Y si tenemos menos espacios públicos verdes, vamos a tener menos árboles. Hay que protegerlos, porque espacio que deja de ser público se pierde. Claro. Es muy difícil después. Nadie va a salir a expropiar una manzana para hacer una plaza. Claro. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando decidimos construir algo y sacar árboles. Y sacamos un árbol y después tenemos que esperar un montón de años para que empiece a y mañana es el día del abogado también. Mañana el abogado. Así que un saludo a todos los colegas. Muy bien. Gracias, a la doctora Walter Franco, que están aquí trabajando. Que conteste con la doctora Franco, llamamos. ¿Dónde está la doctora Franco? Estaba viendo las... ¿sí? ¿Se fue otra vez? Sí. Hay que ser abogado. Gracias, doctor, muy amable. Doctor Walter Gómez, conociendo nuestros derechos, defendiéndonos.